Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Es un gusto volver a darles la bienvenida a una nueva edición del ciclo Agroproyección aquí en la pantalla de Charrúa TV. Desde 2020, este espacio ha sido punto de encuentro para el análisis profundo, plural y estratégico de los grandes temas que atraviesan el agro uruguayo y hoy, más que nunca, reafirmamos ese compromiso. Iniciamos esta edición con una mirada a uno de los pilares de nuestra economía, la carne y su cadena productiva. Vamos a nuestros auspiciantes e inmediatamente después comenzamos. En el primer cuatrimestre de 2025, las exportaciones de carne en Uruguay mostraron un aumento interanual en comparación con el mismo periodo de 2024. Específicamente, las ventas externas de carne vacuna generaron 753 millones de dólares, lo que representa un incremento del 27% en comparación con el primer cuatrimestre de 2024. Además, el volumen total exportado de carne en los primeros 5 meses de 2025 fue de 250.400 toneladas peso producto, lo que supuso una disminución del 20.6% en comparación con el mismo periodo de 2024. Sin embargo, en valor, las exportaciones de carne en los primeros 5 meses de este año alcanzaron más de 1.262 millones de dólares, un 4.9% más que en los primeros 5 meses de 2024. Este giro responde a atributos diferenciales como la trazabilidad, la producción libre de hormonas y la consistencia sanitaria del rodeo uruguayo, además de circunstancias comerciales y coyunturales que abordaremos en este ciclo. Estaremos hablando también del aporte que ha realizado la investigación nacional a la cadena cárnica, lo que ha influido en el desarrollo y crecimiento del rubro logrando productividad y competitividad. Pero no hay competitividad sin sanidad, y si hablamos de sanidad, hay un enemigo silencioso que vuelve a ganar terreno: la garrapata. Este parásito no solo compromete la productividad del rodeo, sino que también pone en riesgo la apertura de mercados y la certificación sanitaria que tanto nos ha costado construir. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ha anunciado la disposición a impulsar una campaña nacional contra la garrapata con el objetivo de reducir su incidencia en los niveles productivos y proteger la reputación sanitaria del país. El ministro Alfredo Frati ha sido claro: con garrapata no se puede transitar, y para revertir esta situación se prevén medidas firmes incluso si no resultan simpáticas para todos los actores. La flexibilidad, advierten desde Servicios Ganaderos, nos trajo hasta aquí. Ahora es momento de actuar con decisión. Esta campaña no será solo del Estado, requiere del compromiso de productores, técnicos, veterinarios y organizaciones del sector, porque la sanidad no es un gasto, es una inversión en acceso a mercados, en valor agregado y en previsibilidad. Y es justamente en este plano internacional donde se juegan hoy las grandes ligas del comercio agroalimentario. En 2025, el escenario global está marcado por una creciente inestabilidad geopolítica. Las guerras en Oriente Medio, la persistencia del conflicto en Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y China y los bloqueos logísticos en zonas clave como el Mar Rojo y el Canal de Panamá están reconfigurando las rutas del comercio mundial. A esto se suma un giro proteccionista en la política comercial de Estados Unidos. El nuevo régimen arancelario impulsado por la administración Trump contempla aumentos de hasta el 50% de productos estratégicos, afectando directamente a países exportadores como Uruguay, aunque el nuestro no es precisamente el más afectado. Aunque la carne uruguaya ha logrado posicionarse en ese mercado por su calidad y atributos diferenciales,
El nuevo contexto exige una diplomacia comercial activa, inteligencia de mercados y una estrategia de diversificación que combine volumen, valor y resiliencia. Porque el comercio de carnes ya no se define solo por la oferta y la demanda, se define por la trazabilidad, la sostenibilidad, la sanidad y la capacidad de adaptarse a un mundo en transformación. Antes de iniciar el desarrollo de esta entrega de hoy, la primera de 4 que irán todos los martes de este mes de julio, recibimos al presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, el ingeniero agrónomo Miguel Sierra. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar acá en la apertura de Agroproyección 2025 como presidente de INIA. Sabemos que van a tratar temas relevantes como la cadena cárnica, el tema de la garrapata, ganadería regenerativa y todo el tema de las aranceles e inserción internacional de Uruguay en el mundo. Así que bueno, todo nuestro apoyo, el interés que la jornada saca lo mejor posible. Tenemos 2 técnicos de INIA calificados, Fabio Montosi y Alejo Benchaca, y todo nuestro apoyo para seguir profundizando en esta área que es estratégica para Uruguay. Suerte. En Vida, servicio de acompañantes, no nos olvidamos del campo, ni de las familias que cada día cultivan el futuro del país. Ahora, ofrecemos planes especiales para agrónomos, veterinarios, ganaderos, tamberos, agricultores, viticultores, granjeros y todos los que cada día siembran para el progreso del país. Vida, acompañamos al campo y a todo el Uruguay. Informate a través de nuestro WhatsApp 091-913-500. Todos los videos y contenidos que generamos en Bluetti los hacemos usando equipos Bluetti cargados previamente con energía solar. Amigas y amigos, tenemos el gran gusto de reencontrarnos con el ingeniero agrónomo PhD Fabio Montosi. Ustedes los conocen del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. No necesita mucha presentación. Presencia en la evolución de la investigación en el Uruguay, participación en las validaciones, trabajo continuo en la divulgación, yo qué sé, contacto constante con los productores a nivel predial, activo relacionamiento con el mundo. Por eso estás acá, Fabio. Por eso y por muchas otras cosas más, además de la amistad que nos une desde hace muchísimos años en esto del agro. Aportes de la investigación a la cadena cárnica, un espacio, un ciclo que trata precisamente los diferentes eslabones de esta cadena tan virtuosa que tiene el Uruguay y en la cual ha participado tanto el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y sus investigadores, por supuesto. Y tú allí tenés un lugar muy, muy nítido, muy ganado además a fuerza de trabajo, conocimiento, voluntad e inteligencia. Así que, ¿cuáles han sido los principales aportes que ha hecho a la cadena cárnica uruguaya a la investigación nacional? Bueno, primero que nada quiero agradecerte la invitación. Están buenos estos foros, estas proyecciones, y continuamente reevaluar
dónde estamos parados, cómo se movió el mundo y si estamos adecuándonos al entorno, ¿no? Para mí ese es mi trabajo continuamente, ¿no? Cuando se trata de investigación, ¿no? Este, bien, Hace sí. pocas horas, cuando te invité a esto, te decía, sé que va a ser difícil extractar Ujú, los aportes de la investigación nacional a la cadena cárnica, porque han sido claro. tantos y tan variados que, bueno, te pediría que nos destaques lo que a ti te parece que han sido más relevantes, ¿no? Bien, primero prometo no usar ninguna transparencia. Vamos a charlar que seguramente Algunas este, vacas van a aparecer mientras bueno, sigamos bueno, pero hablando. que quede claro que esas las ponés vos y no yo. Que seguramente son más lindas que las que voy a poner yo, que las que podría poner yo. Bien, capaz que podríamos dividir en el tiempo esto, ¿no? Mirá, si uno mira la investigación por etapas, antes nos preocupábamos mucho, digamos, por la producción al principio, ¿no? Era la cantidad de producto, ¿está? ¿Cuánto lográbamos cambiar la ganancia de un novillo? Preñar o no preñar las vacas, el peso al destete de un ternero, ¿no? El entore, digamos, de la vaquillona de determinado peso. Después pasamos a una mirada más de la calidad del producto, ¿no? Y ahí nos metimos en el mundo de la calidad de la carne, de la canal primero y de la carne después. Este, y bueno, ahí es todo un mundo, ¿no, Jorge? Porque entramos sobre, digamos, buenos rendimientos de canales y de cortes, pero después nos metimos cada vez más a nivel del valor nutricional de la carne y no conforme con eso pudimos avanzar en la calidad sensorial y en la aceptabilidad del consumidor, ya no solo del consumidor uruguayo, sino también fuimos a evaluar nuestro producto al mercado internacional, ¿no? Y después, digamos, una tercera etapa, por llamarle de alguna manera, es los procesos. O sea, ya no importa solamente la producción, la eficiencia, la calidad del producto mirado de una manera intrínseca, sino el sistema de producción. ¿De qué manera? Cuando mirás el impacto productivo, económico, social y ambiental, particularmente visto del consumidor de carne, que cada vez es un consumidor cada vez más exigente en cuanto al producto, porque estamos frente a un specialty que cada vez se diferencia más, importa de dónde viene, cómo se produce, y bueno, todo eso, todas esas distintas partes, hay que tener en cuenta, voy a tomar un ejemplo, ¿no? Desde que empezás a desarrollar una tecnología, va generando el conocimiento. Después, tenés una propuesta tecnológica para ser el productor. Y después que esa tecnología realmente se utilice, puede pasar entre 15 a 20 años, ¿no? Dependiendo de la tecnología. Entonces, eh, una de las cosas importantísimas es adelantarse a los acontecimientos en la investigación. Te voy a dar dos ejemplos, ¿no? Uno fue el tema de bienestar animal. Vamos al 2010 y yo le planteo a la junta directiva de aquel momento, le digo, bueno, necesito mandar dos investigadores a distintos lugares a que estudien bienestar animal. No, precisamos más nutricionistas, precisamos más gente para utilización de pastura, no, pero el mundo va para ahí. Y nosotros tenemos que ir adelante. No puede ser que en Uruguay no haya ni un investigador en bienestar animal. Bueno, finalmente los convencí en aquel momento de que eso era una cuestión importante. Pero así pasó con la genómica en producción animal, también pasó con los temas de biodiversidad, tantos temas que están atrás o temáticas enteras que van más allá del rubro vacuno. Por ejemplo, el tema de la lana fina, superfina y ahora ultrafina.
Pero bueno, es parte de nuestro negocio que tenemos que hacer eso. Entonces, es tan Captura de importante. carbono, que está tan de moda, ¿no? Claro, 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 claro. Entonces, uno cuando ve esa agenda viva, ¿no? Más adelantarte. Porque mirá si vos, tienen una demanda muy importante el productor y vos le decís, no, voy a empezar con la investigación. Entonces, ahí es cuando se genera un poco de conflicto, Jorge, en el tema decir, pa, pero todavía eso nosotros lo veo lejos, todavía no lo precisamos. Pero el tema es que antes, capaz que podías esperar 20 años. Ahora cada vez son más cortos los tiempos entre que hay una nueva onda en el mercado o en la manera de producir y la generación de conocimiento. Entonces, tenés que estar continuamente saltando de temas y adaptarte rápidamente a los temas, ¿no? Yo Han trabajé en mi logrado propia convencer, vida. han logrado convencer al productor de que hay que ir un paso adelante. No, no necesariamente a la gran masa, Jorge, eso no ocurre así, no ocurre así. Lo que sí es cierto, y después aprendés en el ejercicio de esto, es que tenés que tener un grupo de productores que estén convencidos y comprometidos de que el escenario en el cual va a ocurrir un cambio tiene alta probabilidad de serlo. Entonces, esos productores que tienen determinadas cualidades que nosotros le llamamos referentes, pero tienen que tener bastantes cualidades, ser innovador, ser perseverante, ser muy bien escuchado por sus pares, ¿no? Tener una conducta intachable, entre otras cosas, ¿no? Y estar dispuesto a trabajar en equipo, esa es la mejor manera de llegar a otros productores. Más que yo como técnico e investigador. Cuando ven digamos, el cambio ocurre con el ver haciendo, ¿no? Miro y hago, ¿no? Bueno, y eso es fundamental que lo haga alguien parecido, digamos, adentro de tu propio círculo, ¿no? Entonces, eso cambia radicalmente el proceso digamos, de difusión, de transferencia y finalmente de adopción de tecnología. Y el Uno de los Uruguay tiene punteos que yo muy hacía buena antes, historia de eso. Sí. adelante, adelante. No, que el Uruguay tiene muy buena historia de eso, ¿no? Hay muy buena historia. Mirá el ejemplo de la genética, ¿no? Cuando vemos las razas del Uruguay, ¿no? Y mirá con Hereford y con Angus, pero sobre todo con Hereford, Iña empezó prácticamente en los 60 la historia del mejoramiento genético, ¿no? Con las pruebas de comportamiento, ¿no? Y mirá cómo, porque la genética es un proceso de cambio acumulativo, pero tarda un tiempo en verse los resultados. Claro. Y me acuerdo, el problema era aumentar la velocidad de crecimiento de los animales, ¿no? Después de eso empezamos con características, digamos, ligadas a la calidad de la canal, el área del ojo del bife, la cobertura de grasa. Más tarde llegaron todas las características reproductivas, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la vaca, que es otro tema que está arriba de la mesa. Después vinieron la edad al primer servicio, ese tipo de cosas. Bueno, después la siguiente onda estuvo vinculada a los temas de los índices. Los índices incorporan la parte económica. Entonces vos podés elegir un toro según el sistema productivo y qué cambios esperás en retorno económico. Después vino la genómica y dentro de la genómica y la genética vino la eficiencia de conversión, las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, y ahora hay una cantidad de nuevas propuestas que están arriba de la mesa y que serán cuestiones de tiempo de avanzar. Pero mira qué dinámico. Y estoy hablando nada más que en un periodo de 30 años. Parece una cantidad, pero en términos tecnológicos es poco. No obstante, el dinamismo de los investigadores van versus la biología que tarda en responder y en actuar, ¿no? Sí, sí, porque, digamos,
ahí, primero, no hay un investigador igual al otro, ¿no? Y lo otro importante es que hay investigadores que son muy buenos en lo suyo a nivel de una disciplina. Hay otros investigadores que tienen en su cabeza el sistema productivo, entonces son grandes integradores del sistema productivo. Y después hay otros que pueden ir desde la célula hasta el mercado final. Pero es muy difícil conseguir esos perfiles todos en una sola persona. Entonces, lo importante es integrar equipos y que cada uno forme parte de una respuesta mayor con una mirada más integral, digamos, ¿no? Y bueno, ese es un poco el desafío. Y continuamente acordarte, en el caso de Iña, nosotros tenemos dos tipos de clientes. Y a su vez dentro de cada uno de estos clientes varias versiones, ¿no? Pero está el poder ejecutivo y el sector privado, ¿no? Entonces hay que saberse manejar muy bien con estos dos tipos de clientes que tienen demandas que a veces son iguales, otras veces son diferentes y a veces se puede dar el caso que sea tan contrapuesta, ¿no? Así que bueno, hay que ir por esas aguas que a veces se ponen un poco turbias, ¿no? ¿Cómo se ha llevado en estos años el proceso de la necesidad de investigación con las posibilidades de investigación? Y mirá, bueno, primero si le preguntás a un investigador si tiene suficiente plata para hacer la investigación, pues, siempre te va a decir que está faltando, que tiene más ideas que las que puede realizar con la plata que le dan. Pero es cierto, digamos, que en los últimos 15 a 20 años, los recursos han sido escasos para... No, ya no estamos hablando directamente para explorar todas las ideas, sino para hacer cambios importantes. Y te explico por qué. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil, Jorge, tener un cambio disruptivo ya. ¿Está? Entonces, los cambios disruptivos y esas varitas mágicas que en algún momento podían cambiar la realidad, cada vez es más difícil. Entonces, las inversiones son más de largo plazo y relativamente son de menor retorno inmediato, digamos, ¿no? Entonces, la mirada de tener ensayos de largo plazo como lo que hemos tenido en su tiempo, de poder mirar si un efecto en particular de una alimentación en un momento de la gestación de la vaca no solo afecta a la vaca per se en ese momento, sino a su progenie, macho y hembra, en los distintos procesos. Y después cuando ocurre la recría y cuando ocurre la invernada, afecta a eso. Bueno, es difícil conseguir ese tipo de trabajo, pero cada vez es más importante. Le llaman programación fetal, ¿no? Eso pasa tanto en vacas como en... Hablábamos con Graciela Quintanza hace horas Sí. de ese tema. Bueno, entonces ves eso, está para ver, ¿no? Bueno, y si lo mirás, cada vez es más importante. Mirá, recién estamos trabajando, hablando de cría, terminando un trabajo que terminó en una maestría que lo hicimos con Carolina Viñoles, hoy es la actual vicepresidenta de Línea, y hicimos este trabajo sobre entores de 14 a 15 meses, digamos de terneras de 14 a 15 meses. Pero no te importa solamente saber qué pasa con esa digamos, vaquillona que la entoraste a los 14, 15 meses. ¿Y qué pasa con la progenie, la ternera de esa vaquillona que parió a los 2 años, ¿no? ¿Cómo es en su vida productiva? Bueno, tuvimos que seguir los 7 años. Ese trabajo no está en ninguna parte del mundo. Lo tiene el Uruguay, lo tiene el INTA. Y hoy podemos decir con tranquilidad que es posible en el Uruguay entorar a los 14, 15 meses, tener una muy buena productividad de por vida de esa vaca que fue entorada así y de sus progenies. ¿Tá? Por supuesto que hay que tener todo un paquete tecnológico que involucra alimentación y sobre todo un entore con, otra vez, mira, tecnología
con toros que tengan hijos con bajo peso a nacer, para que no tengan problema al parto ese tipo de animal que todavía se está desarrollando, pero se puede hacer. Entonces voy a decir, pero eso tiene implicancia. Sí tiene implicancia. Mira, en un rodeo sacas una categoría entera en un sistema productivo. Pero sacar una categoría entera, ¿qué tiene eso? Y mira, te digo, el rodeo es más eficiente desde el punto de vista productivo, pero a su vez otra cosa. ¿Sabes que las emisiones de gases de efecto invernadero, el 60 al 70% vienen del componente vacas? ¿Tá? Entonces, cualquier cambio en la eficiencia reproductiva de todo rodeo, no de una vaca, sino de todo rodeo productivo, tiene impacto muy importante en lo económico, en lo productivo, pero también en lo ambiental, porque estás emitiendo menos, ¿está? Entonces, esas son las miradas, digamos, bueno, ni que hablar, te sigo hablando de eso, bueno, y, oh casualidad, ahora tenemos más vaquillonas que están entrando en los corrales de encierre, ¿tá? Cuando nosotros empezamos esta tecnología, ¿sabes qué año era? El 2010, ¿tá? Sí, sí. Todavía no habían llegado las vaquillonas a los corrales de encierre. Hoy son un componente, no digo importante, pero en crecimiento dentro de los corrales de encierre. Y es una categoría requerida por los corrales y ni que hablar por la industria. Bueno, mirá, se fueron dando distintos cambios en el mercado, en el entorno, que ese tipo de producto y esa tecnología empieza a tener mucho más lógica. De hecho, hay grupos de FUCREA ahora que volvieron a entorar las vaquillonas de 14 a 15, o las terneras de 14 a 15 meses. Entonces, viste, esto es dinámico y hay que estar muy, muy, muy atento a esos cambios, ¿no? Está bueno que hagas ese tipo de retrospectivas porque seguramente te acordarás el ciclo que hicimos hace algunos años sobre Cría TV. Allí había discusión entre los propios investigadores y técnicos sobre si era oportuno, conveniente entorar las vaquillonas de 15 meses precisamente, y había una controversia fuerte entre los diferentes actores, muy Y fuerte. bueno, viste, entonces la investigación ayuda. Ahora, si vamos a controversia, te digo esta, ¿no? Una de las controversias que sigue estando arriba de la mesa es el tamaño de la vaca, ¿no? Otra controversia que sigue estando arriba de la mesa es, ¿me sirve preñar el 100% de las vacas? Y yo le digo a cada una de esas controversias, digo, número uno, depende, pero ¿cómo vas a decir? Depende, Montosi. Y sí, depende, porque vamos al entorno de 14, 15 meses. Si no tenés armada una buena base forrajera y no tenés uso de suplemento, no te metas en entores de 14, 15 meses, Claro, ¿no? porque la tenés que tener en una condición corporal adecuada. Ahí está, y un esquema productivo armado para eso, ¿no? Después, a ver, escuchame una cosa, ¿cómo no vas a tener 100% de eficiencia reproductiva? Digo, depende, ¿qué precio tiene el ternero? ¿Qué precio El precio tiene tira. el novillo? ¿Qué relación de precios tiene uno y otro? ¿No? Entonces, bueno, y si querés la complico más, ¿cuál es el valor del dólar? ¿No? Entonces, no es así. De hecho, cuando vos mirás los sistemas productivos de cría, el 50% del ingreso viene de la venta de vacas, ¿está? Entonces es la caja del productor. Entonces es importante vender la vaca. Y si preguntas, ¿y cuándo se vende la vaca? Tiene bastante lógica porque pagan BPS, por ejemplo, o pagan otro tipo de impuestos. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Entonces, depende. Y bueno, Bueno, en el suma, tamaño de la vaca es otro tema. Cuando vos vendés una vaca gorda y pesa mucho, es un ingreso muy importante. Ahora, todos los sistemas productivos pueden aguantar una vaca de 550, 600 kilos, ¿no? No, no es para todo, ¿no? Es verdad, no es para todo. Entonces, depende lo que quieras hacer.
Y si hay algún problema, lo importante es que la investigación te ayude. ¿Cómo me ayuda la investigación? Y si no querés subir el tamaño adulto de la vaca, usa el EPD de tamaño adulto de la vaca y restringilo por lo menos, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo importante es que vos como productor del otro lado del mostrador me digas, bueno, yo quiero, la plata es mía, la visión es mía a dónde quiero ir, pero dame las herramientas para tomar las decisiones que yo quiero tomar de acuerdo a mi objetivo productivo, económico, o a mi visión del mundo, digamos, ¿no? Más que claro. Una frase final sobre mi primera consulta, que ha sido más que respondida, pero que me gustaría que deje un mensaje final. ¿Cuáles han sido, en definitiva, entonces, los aportes de la investigación a la cadena cárnica? Mira, la sostenibilidad tiene tres dimensiones, que está en discusión ahora. Yo he estado trabajando eso en un proyecto a nivel del Cono Sur, ¿no? El componente económico, el componente ambiental y el componente social, ¿no? Bien. ¿En ese orden? No, el económico es el más importante. ¿Saben por qué? Porque si no tiene lógica económica, no existe sostenibilidad social y no la existe ambiental, por la ley del artillero. Entonces, ¿por qué te hago ese razonamiento? Es porque más allá de que los temas ambientales y sociales tienen una importancia estratégica y fundamental, tenemos que siempre tener claro desde el punto de vista de la investigación A que la tiene que gente. tener una lógica económica lo que estamos haciendo, porque si no, no lo va a tener ni ambientalmente ni lo va a tener socialmente. Esa es la realidad. Gracias, ingeniero Fabio Montosi, por siempre estar abierto a estos diálogos y a apoyar este tipo de comunicación. No, no, un placer. Mucha suerte a todos los colegas que participen de este foro. Y bueno, nos vemos en el próximo foro, Jorge. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. En InfoAgro somos especialistas en repuestos y maquinaria agrícola. Contamos con el más amplio stock de repuestos originales John Deere. Nuestros técnicos están capacitados para resolver el más complejo desperfecto o le enviamos su pedido a cualquier punto del país. InfoAgro, expertos en repuestos y maquinaria agrícola. Ruta 2, kilómetro 208-500, José Enrique Rodó, Soriano. Visítenos en nuestra página web. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país.
Amigas y amigos, como decíamos al comienzo, los conflictos geopolíticos actuales pueden tener un impacto significativo en la cadena cárnica uruguaya, aunque el panorama 2025 sigue siendo optimista por ahora. Aunque el contexto internacional presenta riesgos, Uruguay está bien posicionado para sortearlos gracias a su reputación, eficiencia productiva y capacidad de adaptación. Será clave entonces seguir fortaleciendo alianzas y monitorear de cerca los movimientos de los grandes compradores. Para eso, una delegación uruguaya acaba de tener presencia en importantes ferias y de concretar contactos a nivel internacional. En busca de información de primera mano, hemos convocado, como siempre, a quien es nuestro referente y nuestro informante de cabecera, como es el ingeniero agrónomo Ricardo Reilly Arrarte, que es actualmente representante de la ARU en la Junta Directiva de INAC y es precisamente ex presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Bienvenido, Ricardo. Bueno, un gusto como siempre, Jorge, y un saludo para todos los televidentes y para toda la audiencia. Bueno, yo creo que en nuestra introducción ya han estado planteadas algunas de las preguntas del momento. Gracias por volver a participar en nuestro ciclo Agroproyección y ya te planteo la primera pregunta. ¿Qué perspectivas se avisoran tras esta presencia y otros encuentros? Bueno, yo creo que quizá la principal noticia acá es que el comercio internacional de la carne vacuna viene en aumento. Es decir, la estabilidad de la oferta y la demanda. Las proyecciones indicaban que este año va a ser un año de mayores volúmenes de carne volcados al mercado internacional, eh, particularmente por la situación de Brasil, que no para de volcar carne, caso Australia también, pero termina siendo hasta ahora un año de mayores volúmenes, pero también de muy buenos valores, de mayor precio. Si miramos lo que han sido las proyecciones de Luzda, bueno, ha venido y ha tenido que ir corrigiendo los indicadores, lo cual también ratifica esta visión. Y bueno, hasta ahora se está consolidando un incremento del volumen del comercio internacional de la carne con una suba de precios, como así también lo están demostrando los indicadores del propio Instituto Nacional de Carnes, con un precio de la tonelada exportada que en promedio incluso viene superando los $5.000 en los últimos meses, digo, ya de manera bastante consolidada en ese entorno, los $5.000, el promedio de todos los cortes de la tonelada exportada. Y esto es un dato que no se veía desde el año 2022. Si se hiciera un promedio general de lo que es el precio internacional de la carne, tomando en cuenta eh, los países, que en realidad no son tantos, pero los países que participan de todo este negocio, estamos con valores entre un 15, un 17, un 20% por encima de los valores de hace exactamente un año atrás. Y la noticia más relevante es que estamos con mayor volumen, como decía hoy al inicio, acompañado de una suba de precios que no necesariamente está explicada por las importaciones chinas, como sí lo estaba en el pasado, sino por la participación de otros países que, si bien no son nuevos importadores en esto del comercio de la carne, pero que hoy están reemplazando parte de lo que son esos espacios dejados por China. Es decir, que hay nuevos mercados fuera de China que explican este desempeño. Recalco esto porque uno siempre hablaba de la China dependencia. Todos somos China dependientes porque China de alguna manera, como fuerte importador y centro de la demanda de alimentos, marca la posición. Pero varios de estos mercados, por ejemplo, del sudeste asiático, como Filipinas, por ejemplo, Uruguay tuvo su primer embarque hace unas semanas a Filipinas. Tenemos mercados también que, aunque Uruguay de pronto no está activamente en esos mercados, pero sí, digo, son en los vasos comunicantes, que son los mercados internacionales, están peleando por la mercadería, en este caso por la carne vacuna. Indonesia, Malasia, Vietnam, son mercados de 200.000 o 300.000 toneladas anuales que de pronto no estaban en el radar años atrás. Hoy están determinando parte de lo que está ocurriendo hoy. Hay que ver que el mercado de la carne es un mercado de unos 10 millones de toneladas. El año pasado fue un 10%, creció un 10%, así hubo volcadas 1 millón más de toneladas al mercado que fueron absorbidas. Este año está ocurriendo un comportamiento bastante similar, pero incluso con esa suba de precios.
Crece, por ejemplo, Europa, que era algo que tampoco ocurría desde hace un tiempo. Ahora vamos a hablar después un poco de la situación interna de cada uno de estos destinos o de estos países que a su vez también son productores de carne. Crece Rusia, crece Israel, incluso también en las colocaciones de carne con hueso, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes, han habido misiones en lo que es el Gulf Food, la feria de Dubái, ya es durante varios años el Instituto Nacional de Carnes está concurriendo, está el caso de Arabia Saudita, conjunto de países que están reemplazando en parte ese gran peso de China en las importaciones de carne vacuna, y esto es una muy buena noticia para países como Uruguay. Si Y Estados miramos, por Unidos, ejemplo, Ricardo, también ha jugado un papel importante. sí, sí, ahora yo te voy a redondear un poco y te voy a comentar particularmente eso que tú estás mencionando, porque quizá esa sea una de las principales noticias. Pero también esto lo tenemos que mirar de la oferta, con Argentina que ha disminuido parte de su participación, está en una fase de retención debido a una fuerte faena y exportación de años anteriores. Brasil está casi un 30% por arriba en volumen de los récords que ya había batido hace un año atrás. Y esto, si lo llevamos a dólares, el ingreso en divisas está cerca de un 40% arriba de lo de hace un año atrás. Entonces se puede decir que hay varios países aprovechando este crecimiento de lo que es la demanda mundial, como es el caso de Uruguay. Hay varios países que están exportando algo arriba en volumen que explican también esta situación, el caso de Brasil, el caso de Australia, el caso de Nueva Zelanda. Paraguay. Entonces, pero a eso que tú estás mencionando de Estados Unidos, yo siempre, últimamente lo estoy mencionando bastante porque incluso nosotros como productores de ganado, no, como productores de carne, pero como ganaderos, que a veces no nos fijamos mucho qué es el precio del ganado en el mundo. Que el precio del ganado en el mundo es un indicador, es como un termómetro, este, que en realidad no es vinculante de forma directa con lo que es el precio de la carne, pero sí se puede decir que se trata de un índice a la hora de analizar lo que son las tendencias sobre el comportamiento de la oferta y la demanda de la carne, tanto a nivel interno de cada país, así como en el mundo. Y el dato es que el precio de la hacienda en el mundo está en niveles históricamente altos. Y ahí voy un poco a lo que tú estabas mencionando, que explica parte del otro. El caso de Estados Unidos es un poco lo más emblemático porque es una situación bastante estructural, al menos en el mediano plazo, con el stock de cría más bajo de los últimos 70 años, con un precio de carcasa o de carne en el gancho cercano a los $8, eh, a su vez terminando una fase de liquidación, o sea, cada vez con menos carne, especialmente carne magra. Hay que recordar que mayoritariamente la carne que se produce en Estados Unidos tiene un alto tenor graso que debe ser contrarrestada o corregida con la carne magra, ya sea local o la carne importada. Eso es parte de lo que le está faltando a Estados Unidos. Los datos se pueden observar cuando se miran los volúmenes importados por Estados Unidos, especialmente lo que estamos viendo fuera de cupo. El caso de Europa es una combinación también que no es fácil para los europeos, con una menor producción local, con un novillo también que está en niveles históricamente altos, indicador de un faltante de carne. Viene cayendo desde hace años la producción local, con un precio de la hacienda que está casi un 50%, un 40% arriba del año pasado. Esto lo estamos viendo reflejado, por ejemplo, en las importaciones, en los precios del Hilton, ¿no? Con Argentina marcando 17.000, $17.500. Uruguay colocando a su vez productos de otros cortes como el delantero en Europa, cortes que son sin hueso, que son congelados, que hasta hace poco estaban yendo a Estados Unidos justamente por esta situación que tú mencionabas. Ahora Europa, incluso lo vimos en la feria de Cial China, en la feria pasada, Europa los está pagando más. Entonces están entrando por la vía del cupo GATT y el cupo VLAN. Entonces, si miramos también a China, vemos que está comprando, bueno, está también con esas limitaciones, porque tú mencionabas a Estados Unidos. Hay que recordar bueno, China también es un mercado de unos 1.800 millones de dólares para la carne de Estados Unidos, que prácticamente, bueno, está paralizado por esta guerra arancelaria a la cual ahora Estados Unidos está siendo uno de los principales perjudicados, los productores americanos, ¿no? Este,
Esto probablemente después se revierta o se sentarán a negociar. Hay que ver también qué ocurre con los precios en Estados Unidos, que hoy con ese faltante está siendo un fuerte importador de carne, pero también, bueno, los índices de inflación también juegan y hay que ver hasta qué punto se puede trasladar ese precio de faltante hacia la demanda interna de los países. Y bueno, hay que seguir toda esta situación de cerca a ver en qué termina, porque también hay otros factores que tú también nos mencionabas, que están vinculados a esta situación bélica ahora que se suma en Medio Oriente, que es una situación bastante compleja. Veníamos a la situación de Rusia y Ucrania, ahora esta situación estaba involucrada, bueno, después el tema de Israel y ahora la situación de Estados Unidos con Irán. Entonces, el mundo está muy convulsionado y yo siempre digo que a los países que son exportadores como Uruguay les sirve la previsibilidad, es decir, les sirve sí esta situación estructural de oferta y demanda, pero en el fondo lo que nos sirve es aquello de no hagan olas, la estabilidad geopolítica y económica en todo sentido y que estas demandas o que esta oferta y demanda, que es en definitiva lo que termina o lo que determina después el comercio y los precios, bueno, sea lo más estable posible para poder después, bueno, predecir un poco qué es lo que va a ocurrir y poder hacer proyecciones en un negocio de largo plazo como es la ganadería. En Yo, suma, Ricardo, desafíos y oportunidades, ¿no? desafíos y oportunidades, en el corto plazo, muchas oportunidades, la estamos viendo en los precios. Hay cosas que son, como te decía, bastante estructurales y que no se revierten de un momento a otro, como la caída del stock en Estados Unidos, como la situación de Europa, que además está en una encrucijada de Europa porque está con una situación con Rusia por un lado, con Estados Unidos por otro, porque, por el tema de la guerra comercial. Entonces, yo quería también agregarte algo hablando de las oportunidades y hablando también de las amenazas, porque está el tema que fue muy comentado, pero nosotros tuvimos la posibilidad de hablarlo con otros colegas eh, vinculado a otras instituciones como el MLA de Australia, Beef and Lamb New Zealand, ahí en lo que fue el ASIAL, que es la salvaguarda china. Como sabemos, el gobierno chino inició hace unos meses atrás una investigación de salvaguardia para, bueno, determinar si el aumento de la carne vacuna importada estaba causando perjuicios a los productores, a la industria cárnica local. En los próximos meses deberíamos tener resultados y definiciones de estos estudios. Si bien nadie tiene claro qué es lo que puede ocurrir, bueno, hay quienes están también manejando y viendo la posibilidad de que China pueda imponer algún tipo de, bueno, restricción o barrera, ya sea cuotas, ya sea un incremento arancelario de la carne de vacuna importada, pero no hay nada claro. Y esto también, por otro lado, hay que ver que podría traer una suba en el precio de la carne en el mercado interno. Sabemos que es algo que los chinos también cuidan mucho desde el punto de vista inflacionario y en el consumo de proteínas a nivel local, por lo que aún no hay nada concreto, pero tenemos muchas cosas en el aire en un mercado internacional que está sólido desde el punto de vista de lo que es lo que puede ser la oferta y la demanda, o sea, los fundamentos de lo que es la oferta y la demanda, que los fundamentos es lo que estamos hablando, hay un faltante claro de carne vacuna a nivel internacional, y bueno, sin duda que es algo que nosotros como países exportadores tenemos que aprovechar, yo creo que Uruguay lo está aprovechando, hay algo que también, incluso lo vimos en esta feria de Cial, tenemos que saber que no estamos jugando solos, hay competidores muy fuertes que están en el mercado. Brasil sin duda está marcando hoy la dinámica del mercado de la carne en el mundo, pero particularmente en China, eh, como bueno, que es la referencia de precio a la cual se cierran los negocios, en definitiva, por el volumen que están manejando. Y bueno, es decir que esto es algo que en lo que todos los países tenemos que enfrentar, tenemos que tratar de contrarrestar y sabemos que hay ventajas que incluso se han acortado y se han achicado entre los países y eso, bueno, también se basa parte de la estrategia que lleva adelante el Instituto Nacional de Carne de hacer conocer cada vez más la marca país y trabajar en el posicionamiento en China y en otros destinos, pero tratar de jugar en nichos de, bueno, de alta calidad y poder diferenciar el producto, llegar a esos consumidores que pagan más, trabajar con asociaciones estratégicas, con chefs, con distintos retail,
bueno, con distintos restaurantes, con cadenas de hoteles, porque ahí está un poco, ahí es un poco donde se está jugando el partido para lograr salvaguardar, lograr en definitiva una mejor posición a la hora de competir, ¿verdad? Con todos estos países que están manejando unos volúmenes muy fuertes y que ya tienen un posicionamiento muy grande, especialmente en lo que es el mercado de China. Australia tiene medio siglo de historia en China. Estados Unidos también lo tenía, ahora está dejando un espacio, que Uruguay de alguna manera también lo está aprovechando. Pero hoy Brasil es un poco el que está marcando este ritmo y Uruguay de alguna manera tiene que competir fuerte, pero sabemos que es difícil competir con Brasil, bueno, por costos y hay que tratar de competir en estos nichos sin la diferenciación. Ricardo, tú decías allí al pasar, y yo leía hace algunos días y me informaba a través de la prensa internacional agropecuaria acerca de la caída constante que viene teniendo la producción de terneros en Estados Unidos, también en otros países importantes y que son nuestros competidores. Hace muy pocos días el taller de diagnósticos de gestación bovina dio a conocer los resultados de una nueva evaluación aquí en Uruguay, con el impactante resultado de 82,1%, lográndose por primera vez desde que se realiza el taller 2 periodos consecutivos por encima de 80%. Resiliencia, aplicación de tecnologías, buenos valores para el ternero gordo o cada una de esas cosas en un combo circunstancial. Desde lo Sí, productivo digo, te pregunto, ¿verdad? sí, bueno, sin duda que esa es un poco, yo siempre digo que es muy difícil empujar la oferta y pretender que eso sea absorbido por la demanda. Es decir, acá está ese dicho que la demanda manda y eso es así. Acá el contexto está mostrando que hay ese precio de la tonelada exportada que mencionábamos hoy, de varios meses ya en buenos valores, está trasladándose de alguna manera a lo que son los precios de la hacienda y eso está derramando en toda la cadena. También está ayudando mucho lo que es la exportación de ganado en pie, muy firme también en estos últimos tiempos. Y todo ese combo está hoy jugando a favor de todo, de toda la cadena, es decir, ¿no? Es decir, se precisa todo, se precisa el mercado firme, la tonelada a buenos valores, buenas condiciones de acceso, todo eso después se empieza a trasladar en la cadena. También se precisa esa válvula de escape que es la exportación en pie, que lo están marcando parte de la explicación, sin duda, de esos índices por segundo año consecutivo, porque no es tan frecuente que se dé uno y otro año por una situación biológica que particularmente está explicada en parte por el clima, por la buena condición corporal de las vacas, pero sabemos que, bueno, cuando a veces se viene de buenas pariciones es difícil preñar esa vaca con ternero al pie y eso después termina repercutiendo en el porcentaje de preñez del año siguiente. Eso cuando no está ocurriendo, por eso que tú mencionabas, acá hay un combo de factores, hay una situación que en base a las buenas señales el productor está aplicando distintas tecnologías existentes, pero todo en el fondo está dado por una buena demanda, por buenos valores que el productor lo está capitalizando en su sistema productivo y está apostando a producir más. Ricardo, precisamente en el taller de evaluación de gestación se mencionaba que el clima ya no es una limitante, sino que está en manos del propio productor de aplicar las tecnologías disponibles para lograr estos índices reproductivos, o por lo menos de gestación. Hay un alto porcentaje también de pérdidas entre la gestación y la aparición que hay que revertir, ¿verdad? Sí, es decir, el clima es determinante también. Está bien lo del taller de gestación, que vamos a ser claros, es un muy buen taller, yo lo sigo año a año y obviamente que son técnicos de altísimo nivel y es muy respetable. Muchas veces digo, ese indicador o esos indicadores surgen de volúmenes que son, si bien son representativos de lo que es el rodeo nacional, pero tenemos que saber que son productores que aplican una serie de tecnologías que no de pronto todos los productores aplican. No estamos Exacto. hablando que hay un sinfín de productores que no aplican ningún tipo de tecnología y que están jugados a determinadas circunstancias en donde, lo que yo digo, la demanda, los valores son un incentivo directo
para que aquel productor vea en sus números y en sus cuentas que le es mucho más favorable apuntar, invertir, contratar un técnico o hablar con los vecinos y poder así aumentar esos índices de producción que son en definitiva los que terminan haciendo a la cadena de la carne y los que nos terminan permitiendo dar el salto hacia una ganadería moderna, que es en definitiva es a lo que todos apuntamos y creo que es hacia lo que apuntan todos estos talleres que son realmente muy interesantes, que muestran lo que es la dinámica de cómo se mueve el sector, de cómo se ha movido la cría, de cómo ha evolucionado todo el sector, particularmente de la cría en los últimos 15 o 20 años. Y está muy dado todo esto de la mano de la aplicación tecnológica. Pero yo siempre digo que la condición de acceso, de alguna manera, termina siendo la que después derrama. Lo vimos en la cuota 481 y lo vemos en otra serie de negocios, como puede ser la Hilton también, a Pasto. En definitiva, hay un sinfín de situaciones que muestran que el acceso lleva a una modernización y a una sofisticación de los sistemas de producción. Porque en definitiva el productor, cuando ve que las señales están claras, es cuando puede invertir y puede seguir creciendo. El clima en un negocio a cielo abierto siempre va a ser determinante. Hay cosas que se pueden paliar y los impactos negativos de una situación climática adversa la van a contrarrestar mejor aquellos productores que aplican tecnología que aquellos que no la aplican. Eso seguro que es así y eso empíricamente está demostrado. ¿Ah? Pero algo que ha diferenciado y que le permite a Uruguay a esta zona del mundo, que es la proveedora del 60%, el Mercosur es el proveedor del 60% de la carne que se comercializa en el mundo, entre Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Entonces, quiero decir, tenemos que saber que de todas maneras, sí, la situación climática tiene sus riesgos, pero sin duda que estos productores que aplican estas sinfín de tecnologías, que hay muchas que ya están descubiertas y cuyo resultado está a la vista, se destacan sobre el resto, que es un poco lo que marcan estos talleres, ¿no? La tendencia debe seguir siendo una producción sustentable, sostenible, amigable con el medio ambiente y tratar de certificar esos manejos a fin de seguir logrando mercados de alto poder adquisitivo. Bueno, A ahí ver, tú o mencionaste... esas tecnologías no se pagan en el mercado finalmente. No, las tecnologías, las que tú estás mencionando, básicamente muchas de ellas son tecnologías, algunas sin costo, porque es bueno diferenciarlo también, ¿no? Hay tecnologías que se aplican que son de muy bajo costo, que hacen más un poco al orden del manejo de las cosas, eso se llaman de alto impacto de pronto, muchas de ellas, y hay otras que sí tienen un costo extraordinario, como puede ser un destete precoz, que ya requiere una inversión en suplementación, en fin, otra serie de manejos de bebederos, instalación de bebederos o alguna otra situación de manejo personal más calificado, en fin. Entonces hay un orden en lo que son las tecnologías que se aplican y hay restricciones, hay barreras que se van levantando. Y lo que tú hablas de la sustentabilidad es importante. Uruguay cumple con prácticamente todas las normativas de más alto nivel a nivel mundial y la prueba está en la EUDR que la Unión Europea estaba exigiendo. Uruguay en 2 minutos juntó con un software, armó 2 papeles y demostró que Uruguay no tiene ese problema ni esa dificultad en cuanto a lo que refiere a la deforestación y que perfectamente podía probar rápidamente que el ganado que venía de tal o cual dicose no estaba vinculado a ningún área deforestada. Eso no hay ningún país del mundo que lo pueda hacer. Entre otras cosas porque ningún país tiene la trazabilidad obligatoria y universal que tiene el Uruguay y porque muy pocos países tienen la situación libre de deforestación y de cuidado de los recursos ambientales que tiene Uruguay. Entonces, lo que tenemos que ser cuidadosos, tú hablabas de certificaciones de procesos, en fin, está bien. Tenemos que ser cuidadosos también con las exigencias de los mercados, porque parte de estos problemas son los que han llevado, por ejemplo, a lo que yo te mencionaba hoy, la Unión Europea. La Unión Europea con esos espiral de exigencias y de creerse que son los mejores del mundo, hoy está con aftosa, ¿tá? No dejan entrar carne con hueso de países que vacunan, como el caso de Uruguay, que ha demostrado empíricamente que el libre con vacunación es igual al libre sin vacunación y que Uruguay cumple con toda la normativa vigente. No entramos con carne con hueso, que sería, por ejemplo, para la carne ovina una situación, un antes y un después.
Y además están con una situación, como yo te mencionaba hoy, con stocks, con faltantes de carne, porque es tal el espiral de autoexigencias y de exigencias y de discursos mal hechos que han armado en torno a que la carne es esto, que la carne es lo otro, que el calentamiento global, todas una serie de discursos que se repiten en el mundo, que son una falacia, y hoy están demostrados empíricamente, que en parte es lo que ha llevado a la Unión Europea en la situación en la cual está hoy, con un novillo que vale casi como en Estados Unidos, $8. El caso de Estados Unidos es distinto, pero estoy diciendo, el caso de Europa es un caso, digo, bastante complejo. Entonces, todas esas exigencias que en definitiva terminan siendo barreras comerciales, tenemos que ser muy cuidadosos y ver, yo siempre digo, ver cuáles seguimos, cuáles no y hasta dónde. Hay muchas veces que la condición es vender o no vender. Yo creo que la propia Europa, por ejemplo, se está. Y te menciono Europa porque es un poco, digo, el que ha marcado la cancha en este aspecto. Y hay protocolos impuestos por la Unión Europea que han sido copiados incluso en el protocolo de China. Porque son protocolos que ya están hechos, entonces hay países que después vienen y dicen, bueno, copiemos el protocolo de la Unión Europea. Total, es un protocolo bastante exigente, más que eso no se puede pedir, entonces lo copiamos. Y tiene una serie de exigencias que rayan muchas veces, como te decía, por decir que no exceden lo que son barreras para arancelarias, que Uruguay bien sabe de eso y bien las ha sufrido. Entonces, ojo con autoimponernos, conseguir todas estas carreras, conseguir de atrás todas estas certificaciones, porque atrás de todos estos procesos siempre hay negocios. Esto es un costo extraordinario para todo el complejo de la carne, entonces tenemos que ser cuidadosos nosotros de ver hasta dónde apoyamos las cosas y hasta dónde no. Obviamente, como te digo, hay veces que son exigencias comerciales de las cuales no podemos zafar. Yo me gustaría ver si la Unión Europea puede exigirle a uno de los países de ellos, con la rapidez que Uruguay le respondió con la EUDR, para demostrar que esos países no tienen área de forestal y que cuidan el medio ambiente como lo cuida Uruguay. Me gustaría ver un papel de un país de la Unión Europea que demuestre eso. Y estoy seguro que no existe. Entonces, por eso digo, ojo, la sustentabilidad está bien, hay un tema ético atrás, todos tenemos que trabajar para eso, cumplir con la normativa vigente, pero tenemos que ser muy cuidadosos con los excesos que se transforman en un costo directo para la producción, ¿no? Fortalezas tradicionales en la producción, en la cadena ganadera uruguaya que tenemos que poner sobre la mesa cada vez que se nos plantean ese tipo de cosas, ¿verdad? En el final, hemos cerrado ya prácticamente el primer semestre del año, comienza el segundo semestre. Tirame por allí una proyección para cómo va a ser. No tenés la bola de cristal, obviamente, pero tenés mucho conocimiento del mercado, de la producción, de cómo se manejan, tu posicionamiento a nivel de la Junta de INAC te da conocimientos para poder hacer una predicción, no, pero sí una proyección. Bueno, yo me imagino si uno tuviera que hacer una proyección, va a haber un faltante de ganado, digo, como hay en los inviernos. Es decir, ahora sí entró el invierno fuerte en Uruguay. Va a haber un periodo de faltante de ganado, puede haber algún tipo de recalentamiento de precios, pero en términos generales creo que hay que rescatar eh, lo que te decía hoy. Creo que hay fundamentos para decir que estamos en un esquema desde el punto de vista de la oferta y la demanda que puede ser medianamente proyectable o previsible. Los precios después los va a determinar el mercado. Hay una situación mundial muy convulsionada que hay que ver cómo repercute todas estas cosas que pusimos arriba de la mesa, desde lo que son los distintos eventos bélicos que hay en el mundo hasta la salvaguarda china. Pero sí, hoy yo te puedo decir que creo que es algo que es un factor común, porque no creo que nadie te diga lo contrario, que los fundamentos de la oferta y la demanda hoy están bastante sólidos. Hay una situación que es bastante estructural, al menos en el mediano plazo, que va a marcar que bueno, la demanda probablemente supere los niveles de oferta. Entonces, pienso que vamos a tener un segundo semestre al menos muy parecido, salvo que ocurra alguna catástrofe, pero un segundo semestre bastante parecido a lo que fue este primer semestre. Y si me apuras un poco más, yo te diría que una proyección hasta se podría hacer un poquito más larga, porque en realidad
la carne es algo que tú sabes muy bien que es muy difícil bueno, revertir estos ciclos de un año para otro. Es decir, uno puede ir tapando agujeros, poniendo vaquillonas, sí, es decir, engordando más vaquillonas, acelerando los ciclos de producción. Me refiero a esto para sustituir de pronto a algunos machos. Uno puede acelerar los ciclos de producción hasta determinado nivel, en base a los valores, en base a lo que yo te estoy diciendo. Eso se está viendo, ya lo estamos viendo, incluso a nivel interno. Te mencioné la vaquillona porque la vaquillona es un fuerte elemento que suplanta rápidamente el novillo. Cuando tú no ves que suben los niveles de vaquillonas a faena, lo estamos viendo, y otros, el índice, lo que es la dentición de los ganados, la cantidad de novillos formados o de novillos más jóvenes que entran a la faena también es un determinante, pero esa aceleración, no solo en Uruguay, sino que a nivel mundial, se puede hacer hasta cierto punto. Entonces, acá lo que hay en general, y lo está marcando, como te decía, el precio del novillo en general en el mundo, es que es una situación que es bastante estructural, que puede estar marcando que quizá por este semestre y al menos por otro semestre más estemos con una situación en donde la oferta va a estar hinchando de manera bastante firme. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Como siempre, muy claro y muy valioso tu aporte para redondear la información de estos espacios de agroproyección en los cuales tú siempre participas amablemente, y para nosotros es una herramienta importantísima de información, sobre todo en este momento cuando estás de retorno de una gira internacional con autoridades de INAC que proporcionan muchísima información de primera mano. Así que muchísimas gracias. Gracias, Jorge, como siempre, y bueno, saludos a todos. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Amigas y amigos, continuamos con este ciclo especialísimo de Agroproyección 2025. En este caso, recibiendo a Germán Santamaría, jefe de exportaciones de Marfrig BRF, con sede principal en Uruguay, en el departamento de Tacuarembó, pero con otras plantas aquí en Uruguay y también en la región. Marfrig, como todos ustedes saben, desde hace muchos años ha sido un actor clave en la cadena cárnica uruguaya. También podemos decir que a esta altura, por esa razón, es que consideramos muy importante la presencia del representante de una firma que juega fuerte en la producción de alimentos a nivel mundial. Y gracias por tu presencia, Germán. Por favor, un gusto acompañarte, Jorge. Bueno, la cadena cárnica podría decirse que está en estos tiempos en la cresta de la ola, ¿verdad? En lo que va de 2025, Uruguay exportó casi la misma cantidad de carne que en 2024, pero ha logrado mejores ingresos, $1.000 millones en el primer cuatrimestre de 2025.
¿Cuál es la lectura que debe hacerse de este escenario? Bueno, la verdad que sin duda es una lectura muy positiva para la industria y creo que para todos los eslabones de la cadena. Sin duda se ha dado porque tenemos unos precios promedio que han aumentado respecto al 2024. Y esto se debe básicamente, Jorge, a una coyuntura, diría que mundial, en la que nos fue favorable respecto a los precios y la demanda de carne en el mundo. Normalmente, la verdad es que cuando hay ciertas fluctuaciones en los mercados, en lo que respecta a las exportaciones, obviamente intentamos ir a donde hay una mayor valorización, pero particularmente en el primer semestre del año, me animo a decir, y con foco en el primer trimestre, se ha dado una situación en la que varios mercados, debido a diferentes factores, han podido generar una mayor demanda y con eso, desde la industria, una mayor valorización. O sea que realmente fue una primera mitad del año, diría que muy positiva. Estos aspectos siempre están relacionados con coyunturas de los países. ¿Cómo puede impactar la actual situación global, sobre todo en un contexto de conflictos geopolíticos que afectan por lo menos a dos de los principales mercados, es decir, Israel y Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿Son amenazas u oportunidades? yo creo que hay de ambas. La verdad que en estas situaciones lo primero que uno tiende a pensar es que es algo negativo y es real. Hay gran parte de factores que influyen de manera negativa. El principal diría que ante estas situaciones es la incertidumbre. Eso es lo que en los mercados para mí es el punto más negativo que se puede encontrar. Pero también es verdad que Uruguay cuenta con una diversificación de mercados en lo que respecta a la exportación muy importante. Esto que está pasando con Estados Unidos y Israel no es nuevo para nosotros, no en cuanto a los dos países específicos, sino que anteriormente se han dado otro tipo de situaciones y Uruguay como país lo ha podido sortear con dificultades, por supuesto, pero ha salido adelante. Entonces creo que independientemente de esta situación particular, eh, que se ve afectada básicamente por esa incertidumbre, vamos a poder salir adelante. En cuanto al consumo, realmente no es que se vean cambios específicos, ¿no? Sino que esto lo que influye obviamente es en la economía y esa incertidumbre, tipos de cambio, qué es lo que se puede esperar para adelante. Y bueno, un poco esa es la situación, ¿no? Ante la incertidumbre, cautela. Sí, eso es lo que a nosotros no nos gusta, porque eso es esa es la manera que reaccionan los mercados, obviamente. Este, pero creo que también desde el origen, en este caso Uruguay, nosotros lo que podemos brindar es estabilidad, eh, tanto sanitaria, económica. Entonces, ante situaciones de dificultad, creo que Uruguay siempre se presenta como una buena opción porque sobre todo con nuestros vecinos creo que representamos una estabilidad marcada en la región. La cadena cárnica uruguaya se caracteriza por tener una especie de sociedad, desde la producción primaria hasta la industria. El sector productivo responde a las demandas de la industria, quien en definitiva es quien tiene que interpretar las exigencias del consumidor final de los mercados. Yo creo que sí. La respuesta a esa claramente es un sí. Creo que siempre hay que trabajar en eso y es un proceso que nunca termina, en realidad, pero creo que se ha evolucionado mucho y hay una mayor articulación y diálogo entre la industria y la producción. Creo que eso es fundamental. Nosotros desde Marfrig intentamos impulsar eso. Eh, Creemos que el productor es un socio absolutamente estratégico para nuestro negocio y creo que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad somos socios y si a uno le va bien, al otro le va bien y nosotros desde Marfrig intentamos apoyar a los productores de la mejor manera posible para formar esa asociación lo más
fuerte y estable en el tiempo, ¿no? Ahí te puedo agregar que nosotros obviamente como empresa siempre buscamos el valor agregado, la calidad, y no solo la calidad, sino diferentes atributos, el orgánico, el Angus, el grain-fed, etcétera. Entonces, en esa búsqueda que nosotros tenemos de agregar valor, es obviamente una sinergia que tenemos que tener y una retroalimentación con el productor que es fundamental para nuestro negocio, ¿no? En la respuesta anterior tú hablabas de incertidumbre. ¿Cómo se comunica esa incertidumbre al productor, hacia la cadena, hacia atrás, para que esto no repercuta en incertidumbre a la hora de tomar decisiones a nivel predial? Y bueno, en realidad se comunica en base a las acciones que toma Marfrig. En definitiva es eso, es mostrar confianza al productor de que cuenta con la industria, básicamente. Y la manera en la que tenemos de demostrarlo es en base a las acciones. Básicamente, durante todos estos años hemos vivido diferentes tipos de situaciones y de incertidumbres, de complicaciones, de restricciones en algunos mercados, incluso de diferentes exigencias, y sin embargo, Marfrig como compañía nunca digamos, nunca ha traspasado esa incertidumbre hacia los productores, siempre manteniéndose en firme, y creo que esa es un poco la filosofía de trabajo que tenemos en conjunto con el productor. ¿Cómo se está llevando la industria con estos precios formidables que le están pagando al productor a nivel de comercialización de ganado, desde el ternero hasta la vaca gorda? Y bueno, a ver, siempre, obviamente hay una presión, ¿no? Nosotros, si bien apostamos siempre al nicho y al valor agregado, obviamente hay un negocio que es puramente de commodity, y cuando hay una presión en los precios, todo tiene un límite, ¿no? Entonces, si bien lo que decía de que el primer semestre ha sido muy bueno para los diferentes eslabones de la cadena, ahora, obviamente, con esta presión en el precio del ganado, estamos llegando a puntos que obviamente se empieza a dificultar y no se ve ese beneficio, digamos, o esa salud en el negocio que se veía en los primeros meses del año. Entonces, obviamente, como te decía, la comunicación con el productor creo que es muy importante, y este tipo de instancias es relevante para comunicar, y hoy creo que está todo muy conectado, ¿no? Entonces, quizás hace unos años el acceso a la información no era lo mismo que es ahora, pero hoy realmente lo que pasa en cualquier parte del mundo se sabe, y llega a todos lados. Entonces, creo que la comunicación principalmente es muy importante para justamente poder seguir trabajando todos saludablemente en la industria, ¿no? La industria en los últimos años ha subrayado especialmente los altos costos productivos, que lo tiene la industria, lo tiene el intermediario, lo tiene el propio productor, ¿verdad? Pero Ujú. estos altos precios están resquebrajando de alguna manera ese balance que tiene que tener una actividad comercial como es la industrial también, ¿verdad? Sí, sí, es una realidad. Normalmente cuando se acerca el invierno sucede esto, y se siente una presión un poco mayor. Pero realmente no es algo que no hayamos sorteado en el pasado, y creo que en definitiva es el mercado el que manda. Entonces, las cosas van a acomodarse y van a tomar su respectivo balance. Los atributos de la carne uruguaya la han posicionado en el mundo en un lugar de privilegio, ¿verdad? Calidad, bienestar animal, sanidad, inocuidad, trazabilidad. Son ya viejos conocidos en materia de atributos de nuestras carnes. Pero en los últimos tiempos se han seguido sumando exigencias como producción amigable con el ambiente, dentro de dos palabras similares, pero con matices fundamentales: sostenibilidad y sustentabilidad, o sea, una producción amigable con el medio, pero también con las personas o grupos que participan en la producción primaria. ¿Cómo se compatibilizan esas premisas del consumidor dentro de toda la cadena y que esa conciencia, en definitiva, llegue también al productor? Bueno, a ver, es definitivamente un desafío, ¿no?
pero particularmente creo que es una gran oportunidad y especialmente para Uruguay. Eh, Creo que Uruguay como país parte con ciertas ventajas en este sentido. Tenemos sistemas de producción extensiva, o sea, bajo de uso de insumos, un entorno natural. Entonces, todo eso creo que favorece una producción amigable con el ambiente, digámosle. Eh, Obviamente también se requiere poner un foco importante en lo que es el componente social, condiciones laborales, que esos son exigencias que determinados mercados, pero al fin de cuentas todos a algún punto se van a terminar adaptando y va todo hacia ese camino con ese tipo de exigencias, ¿no? Pero creo que Uruguay está preparado en ese sentido. Un ejemplo claro que te puedo dar, por ejemplo, es en Europa ahora el próximo año va a entrar en rigor un requisito que es el EUDR, el cual básicamente exige que las importaciones vengan de áreas no deforestadas. eh, y nosotros, Marfrig particularmente, ha estado trabajando en conjunto con el INAC, desarrollando una plataforma, haciendo pruebas, adelantándose a lo que pueda pasar el próximo año, generando esa comunicación con los clientes para que todo fluya de una determinada manera y estar preparados para cuando se dé efectivamente esa situación. Y eso realmente es algo, lo destaco porque es algo que no todos los países productores lo pueden hacer y están preparados para eso. Nosotros contamos con esa ventaja de tener 100% del ganado trazable. Entonces vamos como un paso adelante. Sin embargo, obviamente creo que estos son ventajas, pero no debemos quedarnos ahí, ¿no? Acá creo que quedarse quieto es como ir para atrás. Entonces, muchos atributos de los que tenemos que traducirlos efectivamente en que sea un valor agregado a nuestro producto, ¿no? Creo que vamos por el buen camino. Las exigencias de los mercados van a ser cada vez mayores, eso todos lo tenemos en claro, y creo que en esta relación con los productores que tú me preguntabas, creo que también es importante esa comunicación y el trabajo en conjunto. En el tema de la certificación de no desforestación, obviamente estamos muy avanzados, seguramente más avanzados que otros países. Sabemos que ganadería regenerativa también es un tema que está en el centro de la atención de Marfrig y que tiene un proyecto en marcha sobre eso junto con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. ¿Cómo viene? Sí, es correcto. Eso es un claro ejemplo de la retroalimentación y de las demandas que nosotros atendemos de los principales mercados. Es algo que nuestros clientes están exigiendo, una producción de manera sustentable y eso traducirlo en certificaciones y en programas, en definitiva. Y al final de cuentas, es un valor agregado para nuestro país este tipo de desarrollo, ¿no? Obviamente hay mercados que están más avanzados en este sentido, mercados que están menos avanzados, pero ninguno deja de rodar hacia adelante. Y en ese sentido, en Marfrig, bueno, tomamos las acciones necesarias trabajando con diferentes actores en la industria para seguir ese camino. La verdad es que es un proyecto que viene bien, que está en marcha, que aún no hemos producido bajo esa marca regenerativa, pero sí está en plena exploración y seguro va a ser algo que vamos a tener oportunidades de ir hacia adelante durante este año, en el segundo semestre. Bien, seguramente hemos dejado en el tintero una cantidad de temas porque no tenemos más tiempo, pero a mí me gustaría hacerte una consulta final. En el marco de la actual situación de los países, sobre todo en lo geopolítico, en la situación de los mercados, en la demanda, en la colocación, ¿cuáles son las perspectivas de demanda precisamente y cumplimiento con los mercados en el corto y mediano plazo? La verdad que nosotros, a ver, hemos vivido durante el primer semestre una situación especial, como te decía, de una muy buena coyuntura para nuestro negocio. Eh, Te diría que a partir del quinto mes y ahora estamos atravesando una situación de estabilidad en varios mercados, pero si revisamos lo que es un histórico, tanto en volúmenes, precios,
en años anteriores, diría que estamos en una buena posición. Y todo hace pensar que el segundo semestre va a ser auspicioso, con sus determinadas características en cada mercado, obviamente, pero en términos generales creo que el segundo semestre del año va a ser bueno para la industria. En algunos casos vamos a tener que ser pacientes y jugar con esa incertidumbre que algún mercado pueda tener. Pero la proyección realmente para lo que resta de este año creo que es muy positiva porque partimos de un buen lugar. Hoy estamos posicionados en un lugar estable y realmente lo que vemos de los diferentes mercados y los mercados principales a los que Uruguay accede es que la demanda va a seguir estando. Nuestros competidores en algunos casos tienen dificultades para satisfacer esa demanda. Y nosotros estamos, como te decía, en una posición en la que presentamos estabilidad económica, sanitaria y también en cuanto al volumen que podemos ofrecer a los diferentes mercados. Entonces, creo que realmente es una situación inmejorable para el segundo semestre del año. Bueno, incertidumbre, pero estabilidad interna para responder a la demanda. Creo que ahí están las tres claves en una síntesis de esta conversación, la cual ha sido con Germán Santamaría, jefe de exportaciones de Marfrig BRF acá en Uruguay. Agradecemos muchísimo, agradecemos también a Marcelo Seco que ha generado este encuentro. Habíamos invitado a la empresa a participar. Gracias por participar, no solo en eso, en esta conversación que hemos tenido, sino también en el respaldo para salir adelante con este programa que seguramente va a servir para seguir informando al productor agropecuario y a toda la cadena productiva de la carne. Así que muchísimas gracias y gracias por tu tiempo. Bueno, desde mi lado, nada, saludarte, muchas gracias por el tiempo y a la orden, obviamente, para una futura ocasión. Amigas y amigos, finaliza aquí la primera entrega de Agroproyección de las 4 que desarrollaremos durante todos los martes del presente mes de julio. Antes de irnos, queremos anunciarles que se vienen presentaciones y conversatorios sobre sanidad animal, con especial acento en la garrapata, la ganadería regenerativa, la sostenibilidad y también el comercio global analizado por especialistas en comercio exterior, realizando un análisis de la actualidad con los conflictos geopolíticos y el nuevo régimen de aranceles de Estados Unidos. Ha sido un placer estar con todos ustedes y los esperamos muy pronto. Que pasen ustedes muy bien.